Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Un cordial saludo. Pues ahora vamos a resolver otro ejercicio que consiste en un problema que se resuelve por medio de ecuaciones cuadráticas. Perfecto, entonces aquí tenemos el enunciado de este problema que dice dentro de 11 años, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Calcule la edad de Pedro. Ok. Lo que primero se recomienda es colocar, lo que siempre tenemos que ser muy ordenados, es colocar, por ejemplo, los datos, ¿no? Ahí colocamos los datos, y dentro de estos datos tenemos que nos está preguntando por la edad de Pedro. Entonces, primerito yo les aconsejo que pongan o asignen la incógnita, en este caso a Pedro. Pedro sería la X, la incógnita X, o sea, la variable que tenemos que encontrar en nuestra resolución. Lógicamente aquí también dice que dentro de 11 años, o sea, dentro de 11 años sería 11 años más, ¿no? Entonces, Pedro luego de 11 años sería X más 11. Pedro luego de 11 años. ¿Ya? Y luego dice, será la mitad del cuadrado de la edad que tenía 7 años. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí algunos alumnos se confunden en la parte del enunciado, cómo entenderlo bien. Aquí dice, será la mitad del cuadrado de la edad, la mitad del cuadrado de la edad que tenía 7 años, hace 13 años. Entonces, mire, vamos a poner acá, mitad del cuadrado de la edad hace 13 años. Entonces, ¿cómo ponemos esto? Hace 13 años, entonces sería X menos 13, ¿no es cierto? Porque es la edad de Pedro hace 13 años. A esta cantidad le elevamos al cuadrado, ¿ya? Y como dice la mitad, entonces pondríamos sobre 2, porque lógicamente al dividir para 2 tendríamos la mitad. Entonces, eso consiste, este enunciado que dicen, y analicen muy bien, por eso les he puesto en datos, dice mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Miren, la mitad, ahí está la mitad del cuadrado de la edad de Pedro hace 13 años. Miren cómo está puesto el paréntesis. Aquí está puesto el paréntesis, ¿no es cierto? La mitad del cuadrado de la edad que él tenía hace 13 años. Ahí esa es la manera correcta de hacerlo. Bien, entonces ahí podemos poner nuestro planteo o planteamiento. Separamos con una línea. Y en nuestro planteo tenemos que formar la ecuación. Entonces vamos a poner, dice, dentro de 11 años. Ok, ahí está. Dentro de 11 años la edad de Pedro será, ese momento te dirían, será igual. Entonces ahí ponemos el igual. A la mitad del cuadrado, es decir, lo que nosotros tenemos en los datos. Ponemos hace 13 años el cuadrado sobre 2, o sea, la mitad. Ese sería el planteo de la ecuación. Porque dice que dentro de 11 años será el cuadrado de la edad hace 13 años, pero la mitad, ¿sí? Será la mitad. Entonces está ahí. Colocado este datito aquí. Es muy importante, el cuadrado de la edad hace 13 años, pero la mitad, eso es lo que nos está pidiendo. Bien, entonces ponemos una línea de separación para hacer nuestra solución. ¿Qué es la solución? Es simplemente resolver el ejercicio como está en el planteo, es decir, la ecuación, ¿no? Entonces vamos a copiarla. X más 2 es igual a X menos 13 al cuadrado sobre 2, tal como lo tenemos en el planteo. ¿Ok? Vamos a resolver. Ese 2 que está en la parte inferior es el que nos está estorbando un poquito, entonces la manera más práctica es subirlo a multiplicar con el X más 2. Entonces vamos a poner aquí el 2, a ver, eso pongamos el 2 ahí. Abrimos paréntesis, X más 11. Ahí tendríamos el X más 11, cerramos el paréntesis. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Este 2 que se encuentra aquí, le subimos a multiplicar por el X más 11. Ahí está puesto literalmente y colocado los paréntesis respectivos para poder hacer la operación. Eso ponemos el igual y nos quedaría el X menos 13. Cerramos paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, aquí ya tenemos, nos hemos librado de ese denominador que nos estaba molestando. Ahora sí, procedemos a resolver aplicando propiedad distributiva. 2 por X es 2X y 2 por 11 es 22. ¿Ok? Ponemos el igual. Y aquí ya viene lo importante. ¿Cómo aplicamos aquí el cuadrado de un binomio? Entonces, aquí está el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces, esta parte ustedes tienen que recordar que el cuadrado de un binomio ustedes pueden colocarle, recordar que a menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, ¿sí?
menos, en este caso menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del último término. Es decir, cuando resolvemos el cuadrado de un binomio, aplicamos y vamos a resolverlo aquí. Al cuadrado del primer término, ¿sí? Entonces, es la x, le elevamos al cuadrado. Ya, de ahí tenemos el signo menos. Y de ahí dice el doble producto de los dos términos. Es decir, x por 13 sería 3x, pero esa es la multiplicación 3x. Pero el doble de 13x sería 26x. Y eso colocamos ahí, 26x. Ese 26x es el doble producto del primero por el segundo. Más, ahora vamos a colocar un más, el cuadrado del segundo término, o sea, decir, del 13 en este caso, sería 13 por 13, sería 169. Y tenemos resuelto el cuadrado de este binomio, ¿ya? No se olviden, cuadrado del primero menos el doble producto del primero por segundo, como 13 por x era 3x, el doble sería 26x, y luego 13 por 13, 169. Sin olvidar que siempre el primer término, cuando hacemos el cuadrado de un binomio, y el último, son números positivos, ¿no? Eso no deben olvidarse, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos ahí. Y vamos a, ¿qué tal si le pasamos estos dos elementos del lado izquierdo de la ecuación, lo pasamos al lado derecho? Entonces, vamos a poner, ahí se queda, no se quedaría nada, es decir, el 0. Y colocamos ahí el x al cuadrado menos, miren que estoy copiando exactamente igual. Ahí le voy a pasar este 2x que está a la izquierda, le voy a pasar al lado derecho, o le pasamos al lado derecho, pero cambiado de signo. Entonces sería menos 2x. ¿Ok? Ya hemos pasado este x, les hemos juntado las x. Y el 169, pues lo dejamos igual, con el mismo signo. Y el que sí lo pasamos al otro lado es el 22, que es positivo, lo pasamos como menos 22. Perfecto, entonces ya tenemos aquí, solamente tenemos que hacer términos semejantes. Así que recuerden que en la ecuación también, cuando tenemos en el lado izquierdo el 0 y en el lado derecho tenemos toda nuestra ecuación, pues nos damos lo mismo poner al lado izquierdo, ¿sí? Algunos estudiantes se equivocan y empiezan a cambiar signos nuevamente al lado izquierdo, pero no es así. Como 0 es igual a todo lo que está a la derecha, vamos a cambiarles de ubicación nada más. Es decir, vamos a colocar el x al cuadrado, es como que estuviéramos resolviendo el lado derecho, ¿no? X al cuadrado, menos 26 menos 2, términos semejantes, se suman signos de dos negativos, nos quedaría menos 28x. Y ahí tenemos el 169 menos 22, nos quedaría 147. Bien, todo esto aquí era igual al 0 de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces le ponemos que era igual a 0. Miren, ahora sí tenemos nuestra ecuación cuadrática, ¿ya? En este caso es un trinomio. Y lo vamos a resolver por el método de factorización, ¿ya? Que le veo el más conveniente en este caso. Entonces vamos a arreglar la pantalla para poder, voy a separar esto del planteo, porque en la parte inferior aquí del planteo voy a colocar al 147, porque es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Este trinomio x al cuadrado menos 28x más 147 es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces podemos resolverlo encontrando dos números que multiplicados nos den 147 y sumados o restados nos den el menos 28. Así que la única manera o el consejo que les doy para poder resolver bien este trinomio es desglosar al 147. Entonces lo vamos a desglosar. Y 147, si sumamos sus dígitos, 1 más 4, 5 más 7 es 12, vemos que el 12 tiene tercera. Nos vamos a sacar la tercera. Como termina en 7, no tiene mitad, ¿no? Así que directamente nos vamos a la tercera. La tercera de 147 es 49. El 49 es un poquito más fácil porque sabemos que 7 por 7 es 49, así que le vamos a sacar la séptima. La séptima es 7 y 7 también la séptima, ¿no es cierto? La séptima es 1. Una vez que tenemos eso, ya podemos trabajar con los números que tenemos en el lado izquierdo, o sea, en el lado derecho, mejor dicho, pero sabemos que vamos a poner un factoreo del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, colocando dos paréntesis que van a ser nuestros dos factores, es igual a 0, y aquí tenemos la x, siempre colocamos en el trinomio cuadrado perfecto, colocamos la x, que es la raíz del x al cuadrado es x y colocamos en ambos paréntesis. Signos, aquí tenemos el menos 28, signo negativo, colocamos ese signo en el primer paréntesis. Y en el siguiente paréntesis la multiplicación de los dos signos. Menos por más da menos, entonces ponemos el menos. Ahora sí, ¿qué números tenemos que encontrar aquí? Es
dos números que en este caso como son menos y menos sumados nos den el 28. ¿Dónde vamos a buscar estos números? Aquí, chicos, aquí. Miren, en los tres números que tenemos aquí a la derecha del 147, en la tercera el 7 y 7, ahí descubro que el 3 por 7 es 21. Y nos queda un 7 ahí, ¿no es cierto? Pongamos ahí el 7, ya. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque como era 28 que debemos obtener, entonces me di cuenta que si aquí multiplicamos el 3 por 7 es el 21 y me queda un 7, el 21 más 7 me va a dar el 28 que necesito. Entonces colocamos el número mayor en el primer paréntesis, por eso lo he puesto con otro color, ¿sí? Y el 7 le ponemos en el segundo paréntesis. Ya, si nosotros vemos 21 por 7 nos da 147 porque es el desglose de lo que tenemos aquí. Y menos 21 menos 7 nos da el menos 28 que necesitamos en la mitad. Entonces, eso es lo excelente de este asunto. Así que ya tenemos los dos factores y para resolver por factoreo este trinomio cuadrático o esta ecuación cuadrática, ¿sí? Colocamos el primer factor, igualamos a 0, separemos por una liñita y también colocamos el segundo factor, es decir, el segundo paréntesis que es x menos 7, también igualamos a 0. ¿Ok? Muy bien, el 21 pasaríamos al otro lado, nos quedaría nuestra primera respuesta, o sea, x sub 1 sería el 21, y nuestra segunda respuesta posible sería el 7. Bien, tenemos dos respuestas, pero aquí viene la pregunta, ¿no? Viene una pregunta interesante. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? El ejercicio me está preguntando, calcule la edad de Pedro. Pero tenemos 21 años y tenemos 7 años, así que, ¿cómo sabemos cuál de las dos es la respuesta correcta? Tal vez la solución esté en nuestro razonamiento lógico. Miren lo que dice aquí. Dentro de 11 años, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años, de la edad que tenía hace 13 años. Es decir, si al 21 le resto 13 años, sí es posible encontrar una edad. Pero al 7, quitarle 13 años, ahí nos damos cuenta que este 7 lo descartamos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me dice la edad de Pedro que tenía hace 13 años. Si tú le restas 7 a 13, ninguna persona puede tener una edad negativa. Entonces, en este caso, nosotros acudimos a la primera respuesta, que es 21. Esa sería nuestra respuesta correcta, ¿ya? Y ese le ponemos un vistito de que es nuestra respuesta correcta. Y a ver, aquí ya lo borré. ¿Sí? Aquí ponemos esta respuesta 7, la descartamos. ¿Sí? Esa no es la válida. En este caso, la válida es la que tenemos en el paréntesis, en el rectángulo rojo, que sería 21 años. Entonces, ahora sí, separamos aquí y vamos a poner la conclusión que siempre se pone o solución del problema, ¿no es cierto? Ya, la conclusión es, la edad de Pedro es, no puede ser 7 años, la habíamos descartado porque no podemos restar 13 años a los 7, entonces es 21 años. Esa es la respuesta. Bien, aquí hay algo adicional que no nos pide el ejercicio, pero voy a hacer una pequeña separación para hacer una comprobación. Por eso le pongo con color naranja. Esto no deben copiar, si es que no desean, no pueden comprobar, pero si el profesor los exige, pues ustedes, para saber que nuestra respuesta es correcta, podemos comprobar. Entonces, vamos a comprobar. Dice que dentro de 11 años, entonces Pedro tiene 21 años, que es nuestra respuesta, le sumamos los 11 años. Esta respuesta nos da la cantidad de 32 años, ¿ya? Ahí tenemos el 32. Ahora, dice acá, y nos vamos un poquito más abajo, dice que será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Entonces, ahí, en cambio, ponemos el 21, le restamos 13 años. ¿Cuánto nos da? Hace 13 años, Pedro tenía 8 años. Miren, tenía 8 años, perdón. Tenía 8 años, miren, 21 menos 13 tenía 8 años, ¿ok? Sí, y dice que a estos 8 años le elevamos al cuadrado. Entonces aquí le elevamos al cuadrado, nos da 8 por 8, 64, ya. Entonces dice, miren lo que decía el ejercicio, dentro de 11 años, que es 32, será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. O sea, hace 13 años tenía 8 y el cuadrado es 64. ¿Qué nos falta? Sacarle la mitad a este 64 que lo tenemos ahí. Entonces, 64 dividimos para 2 para sacar la mitad y me va a dar la cantidad de, la mitad de 64 es 32. Ajá, entonces sí se cumplió que 32 es igual a 32. Entonces hemos comprobado que nuestra respuesta de 21 años es la correcta. Perfecto, listo chicos, ha sido un gusto ayudarles en este problema.
Después nos vemos con los siguientes ejercicios que seguimos resolviendo paso a paso en nuestra página de Fayuso Nivelaciones. Un gusto, que les vaya muy bien, éxitos y cualquier pregunta me dejan en los comentarios. Chao, chao.